Muy bien, continuando entonces con la clase de inferencia lógica. Veamos entonces las disyunciones como premisa. Estuvimos hablando, cosa que eso no se grabó, ¿verdad? Pero sobre la regla de adjunción y simplificación, ¿verdad? En términos sencillos, que era la regla de adjunción, era justamente adjudicar, juntar dos proposiciones a través del término enlace y, ¿verdad? Como conclusión dada, esa sería tu respuesta. ¿Está? La respuesta dada de la adjunción es justamente la inclusión entre esas dos premisas, valga la aclaración. Y la simplificación, ¿cómo? Era sacar una conclusión teniendo esas dos premisas, o es una respuesta o es la otra respuesta. ¿Está? Esa era la diferencia entre ambas ambas reglas, ¿verdad? Veamos ahora las distribuciones como premisas. Dice, quizás se ha observado que en las reglas estudiadas hasta ahora se han estado utilizando conjunciones, condicionales y negaciones. En las reglas dadas aparecen los términos de enlace y, si, entonces y no. Sin embargo, no se ha considerado ni se ha dado ninguna regla en la que interviene el término de enlace o. No se han utilizado disyunciones en la premisa cuando se deseaba mostrar el uso de una regla de inferencia. Antes de introducir una regla conveniente, sin embargo, considerar el significado de una disyunción. En el lenguaje corriente hay dos maneras posibles de usar la palabra o. Algunas veces se quiere significar que se presenta una u otra de dos cosas, pero no las dos a la vez. Este es el sentido excluyente de o. Por ejemplo, la proposición Juan vive en el norte de España o vive en el sur de España. Se expresa que una de las proposiciones atómicas es cierta y la otra es falsa. A ver, Juan vive en el norte de España o vive en el sur de España. Quiere decir de que una de las dos es cierta y la otra es falsa, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos ahora el término enlace o. Pero bueno, en lógica, sin embargo, daremos un significado más amplio a las disyunciones. Se denomina sentido incluyente, el sentido inclusivo. Cuando se utiliza la palabra o, se supone que por lo menos un miembro de la disyunción se presenta, y quizás ambos. Supóngase un cartel en una de las entradas de un estadio que diga: los periodistas o fotógrafos han de entrar por aquí. El significado de la proposición es la disyunción. Los periodistas han de entrar por aquí o los fotógrafos han de entrar por aquí. Es una disyunción en sentido incluyente. O sea que por lo menos es cierto un miembro de las disyunciones y que también pueden ser ambos. En el ejemplo, la proposición significa que si una persona es un periodista, puede entrar, ¿verdad?, por dicha puerta. O si es un fotógrafo, también puede entrar por dicha puerta. Además, los fotógrafos de la prensa que sean a la vez periodistas también podrán entrar por la misma puerta. En lógica, una disyunción significa que por lo menos un miembro de la disyunción es cierto y quizás ambos lo son. ¿Ah? Se ha de tener presente que en lógica se utiliza la palabra o en sentido incluyente, y así se evitará el error de creer que si un miembro de una disyunción es cierto, el otro ha de ser falso. Ambos pueden ser ciertos. La disyunción dice simplemente que por lo menos uno es cierto. ¿Está? Entonces, un término sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Yo creo que explica muy bien esto. O sea, explica como para entenderlo el libro. Cuando tenemos dos proposiciones
proposiciones, y hay un término de enlace O. ¿Qué significa eso? De que esa proposición molecular, que sea una proposición que tengamos hacia un miembro y el otro hacia el otro miembro, por lo menos una de ellas debe ser cierto. ¿Sí? Acá no te dice que si uno es cierto, el otro obligatoriamente es falso. No. Puede ser cierto también, así como también puede ser falso la otra proposición, pero por lo menos uno de ellos debe ser cierto. Eso es justamente lo que significa la disyunción. ¿Está? Con el significado lógico de una disyunción puesto en claro, pueden pensarse en una posible regla de inferencia que se aplica a una disyunción. Consideremos la siguiente proposición como premisa: o la producción aumenta o el precio aumenta. Veamos si se puede imaginar una segunda premisa de manera que de las dos se pueda deducir una conclusión válida. La conclusión será válida cuando resulte de las premisas, utilizando una buena regla de inferencia. Y una regla es buena si equivale simplemente a asegurar que siempre que las premisas sean proposiciones ciertas, la conclusión que resulta por aquella regla es una proposición también cierta. Eso significa que las reglas válidas de deducción nunca permiten pasar de premisas ciertas a conclusiones falsas. Si es cierto uno y el otro es cierto, también va a ser cierto. Esta es la famosa tabla de la verdad, que después vamos a verlo mejor. Acá, la tabla de la verdad. Si dos proposiciones son ciertas, la conclusión va a ser de que la proposición, o sea, la conclusión es cierta también. ¿Sí? Si uno es cierto y el otro es falso, ¿cuál va a ser tu conclusión? ¿Cuál va a ser la conclusión? Que es cierto, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta lo que es cierto. ¿Sí? Puede ser falso también. Es cierto, puede ser falso. Modus tollendo ponens. La regla anteriormente sugerida es la que se denomina modus tollendo ponens. Una vez más, el nombre latino dice algo acerca de la regla. Dice que negando un miembro de una disyunción se afirma ponendo en otro miembro. Simbólicamente, el modus tollendo ponens se puede expresar de la premisa P o Q y la premisa no P se puede concluir que Q. De la premisa P o Q y la premisa no Q se puede concluir P. La abreviatura para modus tollendo ponens es TP. Añadiendo paréntesis, modus tollendo ponens se puede escribir también de P o Q y no P. ¿Qué tenemos? De P o Q y la segunda premisa no Q, entonces ¿qué vamos a tener? P. Supóngase que se tiene como premisa la disyunción. O esta sustancia contiene hidrógeno o contiene oxígeno. La segunda premisa dice esta sustancia no contiene hidrógeno. Entonces, vamos a nombrarle H o haga la redundancia, por eso le pongo el simbolito acá. ¿Está? Y la segunda premisa, esta es premisa 1. La segunda premisa te dice que es no O, ¿verdad? No H, perdón, no H. Entonces tu conclusión sería O. Por medio del modus tollendo ponens se puede concluir que esta sustancia contiene oxígeno.
Si no contiene hidrógeno, significa que no tiene oxígeno. ¿Verdad? ¿Se entiende? Para aclarar la forma de esta inferencia, se puede simbolizar el ejemplo anterior. O sea, P está separada. Yo le puse H, ¿verdad? Entonces, directamente, claro, esto obviamente hay que ponerle siempre, ¿verdad? Esto sería, esto le no pones en 1 y 2, ¿verdad? Esta es la premisa, esta es la premisa. ¿No? Obsérvese que una premisa, que sería la negación del hidrógeno, ¿verdad?, niega una parte de la disyunción. La conclusión afirma precisamente la otra parte. No importa cuál sea el miembro negado, el derecho o el izquierdo, la disyunción dice que por lo menos un miembro se cumple, un miembro es cierto, dice. ¿Está? Por lo tanto, si se encuentra que uno de los miembros no se cumple, se sabe que el otro ha de cumplirse. ¿Está? Una disyunción en lógica significa que por lo menos una de las dos proposiciones es cierta y que quizás también ambas. ¿Ah? Supuesto que se tiene una premisa que dice que un miembro de la disyunción es cierto, se puede concluir algo sobre el otro miembro. Por ejemplo, considérese la proposición anterior sobre oxígeno e hidrógeno. Si la segunda premisa hubiera sido la sustancia tiene hidrógeno, ¿qué se podría concluir del oxígeno en caso de poder concluir algo? No se podría concluir nada. Veámosle los ejemplos que siguen. Por ejemplo, si esto fuera así, ¿verdad? Existe hidrógeno, ¿verdad? O sea, yo no puedo concluir, no puedo decir. Podría poner o existe hidrógeno o existe oxígeno, ¿verdad? En todo caso, pero yo no puedo deducir, no puedo decir si hay hidrógeno o oxígeno el que existe. Véanse los ejemplos que siguen, son ejemplos del uso de la regla Moe-Tollendo-Ponens. Esta regla no está limitada a proposiciones atómicas, igual que los otros tipos de proposiciones. La disyunción tiene lugar entre proposiciones moleculares, de igual manera que entre proposiciones atómicas. Obsérvense que en muchas proposiciones se necesitan paréntesis para indicar cuál es el término enlace dominante. Tenemos el ejemplo A. Tenemos Q o R, tu premisa 2 es no R, entonces tu conclusión es Q. ¿Está? Por Tollendo-Ponens. Acá tenemos P y Q o S como premisa 1, tenemos no S, entonces tu conclusión es P y Q. ¿Está? Tenemos acá no S y T, para que te dé como segunda premisa no T, entonces tiene que ser no S. Tenemos no P o no Q y después la doble negación de no P, entonces sería tu resultado no Q. Y así sucesivamente. Se usa también el hecho de ser P, la negación de no P, al aplicar Moe-Tollendo-Ponens, como se muestran los ejemplos. Y bueno, si tenemos doble negación, vean, ponemos directamente P nomás ya acá directo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice para este caso. Ejemplo, Q o no R, y acá tu segunda premisa es doble negación de R, ¿verdad? Entonces si está negando acá, entonces este es el que va a ser cierto. Acá tenemos no ocurre que P y Q o S. Entonces acá te dice que es la doble negación de P y Q. Entonces lo que ocurre es eso. Ejercicio 8 para hacer. ¿Qué conclusión en forma de proposición explica en castellano se puede deducir de cada uno de los conjuntos de premisas siguientes utilizando la regla de Tollendo-Ponens? Este hombre o es un abogado o es un político. No es un abogado. Entonces, si no es un abogado, es un político, ¿verdad? ¿Está? Entonces le ponen la simbología dada a cada uno de ellos. ¿Está? Deducir qué conclusión a cada uno de los siguientes conjuntos de premisas usando el modo Tollendo. Ponerle la conclusión dada. Acá para el primero,
¿Cuál va a ser la conclusión? No Q, ¿verdad? Para este, P entonces Q, ¿no? Entonces tienen para hacer ejercicios. Ahí estamos.